Los crímenes de ayer y hoy, los sospechosos, los culpables, los testigos, todos en una hora y sin dejar ni una huella. De 23 a 24, entramos en La Escena del Crimen por Mitre. Bienvenidos, muy buenas noches a todos. Esto es La Escena del Crimen. Vamos a estar acompañándolos desde este momento y hasta las 12 de la noche, cerrando este miércoles primaveral. Durante la siguiente hora vamos a hablar de culpables y de inocentes, de víctimas y de victimarios, de justicia y sobre todo de injusticias. Te acompañamos hoy, quien te habla, en la conducción Enrique Fraquelli, en la coconducción Yoli Mamani. Buenas noches, Yoli. Muy buenas noches, Quique. Y en un rato se va a sumar Marcos González. Tratándose de un programa de crímenes, y en especial de crímenes sin resolver, no podemos pasar por alto este caso que aún ahora, lamentablemente, sigue dando que hablar. ¿Te acordás, Yoli, de Chiara Páez? Chiara Páez, ¿cómo no recordarlo? Esta niña que iba a cumplir 15 años, tenía 14, se supo que fue asesinada por su novio, la encontraron enterrada en la casa del chico, a metros de donde cuando la buscaban se estaba haciendo un asado. Claro, esto ocurrió en la ciudad de Rufino, ¿verdad? En la ciudad de Rufino, esto es Santa Fe. Ajá. ¿Sí? El chico tiene 16 años. Claro. Terminó declarando que él es culpable de la muerte. Sin embargo, se sabe que fueron encubridores su mamá y su padrastro, pero ellos están absueltos por el derecho a la duda. Uno se pone un momento en el lugar del padre, y esto es terrible, ¿no? El imaginarte de que vas caminando por la calle y te cruzas con el asesino de tu hija y te cruzas con los cómplices. Sin embargo, él dice que sigue confiando en la justicia, que va a seguir peleando esto, pero desde otro lugar. Se están mudando a Mendoza. Así como tocamos actualidad, el día a día, también activamos nuestra memoria para recordar un caso histórico, uno del que todo el país habló. Está con nosotros Marcos González. Marcos, ¿qué nos trajiste hoy? Se cumple un nuevo aniversario, específicamente 13 años de este caso que, como bien hablabas vos, habló todo el país. Nos referimos al caso de María Marta García Belsunce. Fue el caso del famoso Pituto. Sí, el famoso pituto, y no solamente el pituto, sino que fueron 5 pitutos aparentemente, sí, los que aparecieron en la escena del crimen. Accidentalmente se le habían introducido en la cabeza las balas. El principal sospechoso es nada más y nada menos que el viudo Carlos Carrascosa, que fue el primero que encontró sin vida a María Marta con este absurdo accidente doméstico. Fue a cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo. Después de hablar de crímenes sin resolver, llegó el tiempo de la música. Nos acompaña ahora Gustavo Cerati con Crimen. Wanda Tadei, Araceli Ramos, Ángeles Rawson, Dayana García. Podríamos estar días enteros nombrando a cada una de las víctimas de la violencia de género que ganaron muchas páginas en nuestros diarios, y aún así no estaríamos nombrando a todas, ya que algunos casos no se publican o peor, no se conocen. Fueron degolladas, apuñaladas, quemadas, baleadas o directamente asesinadas a golpes. Casi todas por sus parejas, a las que algunas ya habían denunciado, y varias de estas mujeres asesinadas eran madres. Lo que es más alarmante es que el dato que arrojan algunas organizaciones de derechos humanos aseguran que muere una mujer cada 31 horas. Para tocar este tema tenemos aquí en los estudios a Ana Graciela Villar. Ella es abogada. Ana, bienvenida. Hola, buenas. Este tema de la violencia dentro de las familias no es algo nuevo. Ha estado siempre. ¿Por qué la humanidad esperó tanto tiempo para reaccionar? Si hablamos de violencia de género, solamente la violencia por la mujer, es una cuestión de cultura, de machista, y no solamente de acá de la República Argentina, sino de toda América Latina. Esto, si nos remontamos a la historia, ¿no? Vemos quiénes nos descubrieron, y nos descubrieron los españoles, y
los españoles era como que también tienen una cultura, si vos ves esto de la violencia de género, es uno de los países europeos que más violentos. Más se ve la violencia de género en ese país, ¿no? Hasta hay programas y hay videos de YouTube en donde muestran cómo con el maquillaje cubrir el golpe. ¿Se pusieron a pensar qué hay en la mente de un asesino? Con más frecuencia de la que nos gustaría, nos enteramos de crímenes horrorosos que nos conmueven como sociedad. Si bien todos estos hechos son horribles, nos perturban más cuando el asesino parece una persona completamente normal. Nadie nace asesino. Así como la personalidad se va construyendo en el tiempo, también se construye el asesino. Sabemos que la personalidad se compone de temperamento, o sea, la influencia genética, así como también nuestro carácter se forma por la influencia de todo lo que nos rodea, como así nos lo comenta la psicóloga Cintia Galeano. Freud justamente pone el acento en la importancia de estos primeros afectos, de estos primeros vínculos, más que nada teniendo como una historicidad de la importancia de contener a ese niño cuando nace, desvalido, él lo llama el cachorro humano, un poco más lacaniano el concepto, y la necesidad que tenemos los seres humanos de que nos contengan, nos sostengan en el primer año de vida. Es importante tener en cuenta lo que ocurra durante su juventud. Allí la personalidad del individuo ya se ha formado lo suficiente como para no solo manifestar tendencias, sino haberlas materializado mediante el asesinato. Por último, una frase que anda dando vueltas por ahí puede que sea la que mejor resuma todo lo que acabamos de contar. Si se logra entrar en la mente de un asesino, podremos predecir y en consecuencia evitar su próximo crimen. Después de tanta noticia criminal, de tantas cosas duras que hemos hablado, es bueno distendernos un poco. Para esto tenemos a Marcos, que tiene algunas recomendaciones. Tengo un libro y una película recomendadísima para todos los oyentes. Empezamos por el libro, ¿sí? Este libro se llama Un crimen argentino. Fue editado en el 2002. Su autor fue Reinaldo Sietecase, un colega nuestro, reconocido periodista. Su principal protagonista es Mariano Márquez. Él es un abogado, organiza secuestros extorsivos para luego realizar el crimen casi perfecto. Luego de la recomendación del libro de este día, vamos a la película. Su principal protagonista es Kevin Costner. Se llama Mr. Brooks. Trata sobre un hombre de familia, un hombre común, pero que tiene un amigo imaginario que lo incita a hacer asesinatos sin ningún tipo de culpa. Yo la vi la película. Se le aparece, este es medio una especie de psicópata, algo parecido a lo que veníamos contando en el informe que tuvimos hoy en el programa. Tiene una arista por ese lado. Sí, por supuesto, es totalmente esquizofrénico este tipo de aparición que le da a él. Le da indicios para que realice ciertos actos criminales. Y llegamos al final de este encuentro de esta semana. Yoli, recordanos todo lo que tuvimos en esta escena del crimen de hoy. Así es, iniciamos el programa con el caso Chiara Páez. También el caso García Belsunce tuvo muchos condimentos para hablar hoy. Sí, un caso mediático como pocos realmente. Realmente sí. También indagamos en la mente de un asesino. Hemos tenido un informe que nos abrió un poco el espectro para entender qué pasa por la cabeza de una persona que llega a cometer un crimen. Así es. Con Graciela Villar hablamos sobre violencia de género y femicidios. Un caso que lamentablemente se va repitiendo en nuestros tiempos de una manera que debería evitarse, pero todavía no hemos tomado toda la conciencia. Tal cual. Y al final dimos recomendaciones de qué leer y qué ver. Siempre una película, un buen libro, viene bien para algún momento en el que uno tiene ocio y puede dedicarlo a la lectura. Bueno, Yoli, gracias por haber estado con nosotros y te espero la semana que viene. Por supuesto, nos volvemos a encontrar. Estuvimos haciendo la escena del crimen en este día. Quien te habla, Enrique Fracchelli, co-conducción a cargo de Yoli Mamani. Estuvo también con nosotros Marcos González, en la operación técnica Martín Procopio y en la producción del programa estuvo Manuel Iglesias Plos. Esto ha sido la escena del crimen. Los esperamos la próxima semana. Dentro de una semana, volvemos a entrar en La Escena del Crimen,
de 23 a 24 por Mitre.